Hola, ¿qué tal? Soy Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso. Bienvenidos al canal de YouTube de nuestra fundación. Estamos aquí en Centro Parque en un día muy especial. Es el Gran Ágora 2019, instancia en que la Fundación para el Progreso convoca a los mejores intelectuales públicos para discutir sobre los desafíos del liberalismo en el siglo XXI. Hoy nos acompañan Mauricio Rojas y Leonidas Montes. Leonidas Montes es ingeniero civil industrial y licenciado en filosofía y doctor en economía. También es el director del Centro de Estudios Públicos. Leonidas, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña un hombre de la casa, Mauricio Rojas. Él es historiador, doctor en historia económica, académico de la Universidad del Desarrollo y senior fellow de la Fundación para el Progreso. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. En el primer panel de este Gran Ágora se abordó el tema de la justicia liberal en el siglo XXI, en el cual participaron Mauricio y Leonidas. Y aprovechando que estamos en presencia de dos especialistas en Adam Smith, me gustaría conversar sobre la vigencia del pensador escocés en el siglo XXI. Leonidas, ¿qué es lo que opinas sobre eso? Bueno, yo creo que placer estar con Mauricio, gracias por la invitación, compartimos el cariño, la afición y la pasión por Adam Smith, los dos tenemos una cátedra en Adam Smith, así que me complace estar en su compañía. Y la verdad es que yo creo que en el siglo XXI, y yo creo que en esto Mauricio va a coincidir, las ideas de Adam Smith son cada vez más relevantes, creo yo. Hay muchas lecciones que podemos tomar de un pensador que escribió en el año 1776 La riqueza de las naciones, antes que incluso se llevara a cabo la revolución industrial, y que en el fondo lo que hizo es adelantarse de manera muy radical y vanguardista para la época a todo el éxito que ha tenido la tradición liberal clásica hasta el día de hoy. O sea, yo creo que si uno trajera a Adam Smith hoy día y le mostrara lo que ha hecho toda la tradición liberal para llegar al estado de bienestar, al estado de justicia social, al estado de liberación pública, a la consolidación de una democracia liberal, él diría, wow, no lo puedo creer. Eso yo creo que es un primer punto de partida. Y claramente todas sus ideas, sus principios liberales en cuanto a la justicia, como un concepto profundo, en cuanto a lo que hablábamos antes de hacer este plan liberal de igualdad, libertad y justicia, que es lo que realmente hizo en plantear la economía como una economía política que era para quienes, como decía Mauricio, para los más pobres, obviamente, ese era el foco, en que rompía todos los esquemas y dogmas de la época, con algo muy interesante que creo yo que es importante destacar, una concepción de la naturaleza humana diferente. El hombre es un hombre que vive en sociedad, que comparte con los demás, y también, yo diría, con una mirada muy moderna de lo que es el sistema económico y político, ¿ya? En que devela todos los intereses cruzados que hay, el lobby, cómo la política se colude con la economía, y cuyo afán, el de la riqueza de la nación, es simplemente promover el mayor bienestar de la mayor cantidad de personas en la sociedad. Y si uno lo viera en la perspectiva después de 200 y tantos años, yo creo que ese sueño que él tenía en esa época y que vio de manera tan clara y que sigue siendo vigente fue cumplido. Y ahora yo creo que podemos hablar después, Mauricio, de la teoría de los sentimientos morales y todo eso, pero... No, yo concuerdo mucho con Leonidas en lo vanguardista que en su época era, y todavía es en muchos aspectos, Adam Smith. Yo hablaba en el seminario de su visión de los pobres. La gran mayoría en ese tiempo, los trabajadores de la, ya sea manufactura o de las pequeñas industrias, o en fin, todo lo que era el momento previo a la revolución industrial inglesa. Y él dice, los seres humanos somos fundamentalmente iguales. Por supuesto que hay pequeñas diferencias, un poco más de talento, pero fundamentalmente lo que nos condiciona, lo que después crea las grandes desigualdades, son las condiciones sociales, el trabajo que hacemos. Y él usa el famoso ejemplo de un filósofo y un mozo de carga o un obrero muy simple, y dice, nos parecen tremendamente distintos, especialmente al filósofo, que debe creer de que él es una maravilla absoluta y que el otro es un pobre tipo que no tenía talento. Entonces él dice, lo que pasa es que han pasado por un proceso
social o de socialización distinto. Y eso es interesante porque nos plantea que el tema fundamental de la igualdad o la desigualdad tiene unas causas sociales, sistémicas, diríamos. No es una fortuna individual, si bien lo es también, pero en el fondo, cuando vemos el conjunto social, se trata de condiciones sociales. Y ahí aparece un Adam Smith que llama a actuar, a intervenir. Es un hombre tremendamente sensible, tal como Leonidas decía. O sea, él no solamente está preocupado teóricamente, sino que le dice al gobierno, aquí no podemos permitir esto. Usa una serie de argumentos, por ejemplo, un argumento muy importante es que el sistema político, él dice, una sociedad libre, si bien no era democracia todavía, pero una sociedad libre, habla él, no se va a sustentar si no tenemos ciudadanos capaces de reflexionar, de pensar, de actuar con un control o autogobierno de sí mismos, sino que personas que son tan ignorantes y pobres que se dejan llevar por cualquier fanático, cualquier demagogo. Entonces, él tiene una visión que yo creo que hoy día con el populismo, con todos los temas de la globalización, donde hay perdedores y ganadores, tiene muchísima actualidad. Sí, hay un detalle que a mí me parece bastante relevante, que la lectura de La riqueza de las naciones, de la teoría de los sentimientos morales, puede ser útil tanto para personas que adhieren al liberalismo como personas contrarias al liberalismo. Porque el conocer, es decir, las personas que adhieren al liberalismo van conociendo la verdadera esencia de este, y las personas contrarias se van dando cuenta que también existe una verdadera y honesta preocupación por los pobres, que no solo todo es el lucro. Yo creo que en esta vigencia el tener este elemento especial es bastante interesante. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que en Smith hay una suerte de convergencia de lo que son los principios formadores del liberalismo clásico. ¿Ya? Se produce una convergencia y de ahí surge, diría yo, el tronco de lo que es el liberalismo y salen una serie de ramas. Algunas se van secando, como decía Agustín, otras se cuelgan de otra forma, pero la savia escurre por este tronco formador, que tiene alguna influencia de lo que fue el republicanismo anterior, porque compartían esta pasión por la libertad y no ser dominado, pero que despega de alguna manera de otra forma. Y en los temas que a mi juicio son, porque hay que ponerse en la época, en el siglo XVIII, ¿dónde estaba parado Adam Smith? ¿Por qué fue tan revolucionario en esa época, tan radical, digámoslo? El ejemplo que da Mauricio él toma, fíjense lo que hace, porque toma a las dos profesiones más extremas. El filósofo, que era el que tenía más prestigio y reputación en la época. Él era un filósofo, él era Professor of Moral Philosophy de la Universidad de Glasgow, el cargo más importante. El filósofo, y al otro lado pone al street porter, que es el porteador. Cuando uno iba al mercado, compraba papas o carbón, le pagaba a un niño unas monedas y le llevaba al saco. Ese era el porteador. Y dice, bueno, la diferencia entre estos dos, cuando habla de la desigualdad, que lo decía Mauricio, la diferencia entre estos dos no es la causa, sino la consecuencia o el efecto de la división del trabajo. Y esto es clave en la época. En una época en que estaban los aristócratas y todos los pobres, porque así funcionaba en realidad el sistema británico en esa época, él dice, bueno, no eran tan distintos estos dos. ¿Qué es lo que sucede? Nacen prácticamente iguales, dice, y el efecto se van produciendo los cambios, dice, cuando son niños y los dos juegan, el niño porteador y el niño filósofo juega, nadie podría distinguir una diferencia entre ambos, pero apela a tres cosas, dice, el hábito, la costumbre y la educación hacen la diferencia. ¿Y esto proviene de qué? Efecto de la división del trabajo. Y dice, llega un minuto, y esto es lo bonito que mencionaste tú, esta frase es maravillosa, llega un minuto en que crecen y la vanidad del filósofo le impide ver cualquier semejanza con el porteador. ¿Ya? Él está siendo muy humano. Siempre se habla de que la riqueza de las naciones no hay moral y que es complementaria con la teoría de los sentimientos morales, que en cierto sentido es cierto, pero en la riqueza de las naciones hay de manera implícita, como en este caso, hay una moral subyacente a lo que es el capitalismo y el liberalismo. Entonces yo creo que en eso converge de alguna manera estas distintas miradas liberales y hay muchos que podrían ver distintas cosas, pero sigue siendo un liberal clásico de tomo y lomo. A mí no me... Sin duda. Y tú ves como Adam Smith tiene una pasión
republicana, podríamos llamarlo, y entiende que sin un ciudadano capaz de este autocontrol y de esta prudencia y todo esto, no hay república que dure. Ahora, él trata de convencer a los gobernantes de su época con una serie de argumentos. Por ejemplo, el argumento último que usa, que ya es como el decisivo, es decir, estos seres humanos tan degradados ni siquiera van a servir para ser soldados del ejército. Por lo tanto, ya ni siquiera van a poder defender a nuestro país, entonces ya como entiendan. No es su argumentación central, pero es como para que entiendan hasta los gobernantes de que se están causando. Y claro, o sea, es un Adam Smith que habla de la mano visible para corregir ciertas cosas y de la mano invisible o de este orden espontáneo que está creando una riqueza extraordinaria y que la va a seguir creando, por supuesto. O sea, nos llama a tener una visión crítica del progreso. Creo que eso es lo más importante. O sea, nunca hay un puro progreso, sino que el progreso siempre implica una pérdida, un perdedor, alguien que se va a sentir incómodo o insuficiente frente al progreso o perjudicado. Y esa parte creo que tenemos que observarla muy bien porque es lo que después crea la resistencia y los movimientos más antagónicos a la libertad. O sea, cuando vemos el populismo hoy día, cuando observamos históricamente los colectivismos nazi o comunistas, son reacciones que utilizan a los perdedores, a los que se sienten no bien tratados por un sistema determinado y lo movilizan para fines que van a destruir, de hecho, todo sistema de libertad. Entonces, esa observancia por la otra cara de la medalla es súper importante para que todo esto pueda funcionar tal como ha estado funcionando en general y siga produciendo el bienestar que puede producir. Interesante. Bueno, y para finalizar, dado que es corto el tiempo, lamentablemente, ¿existe alguna lectura especial, específica sobre Adam Smith o del mismo Adam Smith que ustedes recomendarían a una persona que recién se está introduciendo en este pensador escocés? Bueno, yo creo que Adam Smith se ha escrito tanto respecto a él que yo creo que lo mejor es ir a la fuente. Leer La riqueza de las naciones es una delicia, sin olvidar que el principio fundamental es la libertad. Para Adam Smith es la libertad de cada uno hacer su propio proyecto, una libertad que está relacionada también a lo que hablábamos recién, a la responsabilidad. Yo creo que ese es el punto fundamental que no podemos perder de vista. Y claro, son libros de los cuales mucho se habla y poco se leen. Entonces la empresa de leer La riqueza de las naciones es amplia porque es un libro largo y yo creo que si uno dijera, mi cabeza está con La riqueza de las naciones, bueno, el corazón de cada uno yo creo que está con La teoría de los sentimientos morales, porque también es un libro maravilloso. Y ambos se combinan en lo que Adam Smith llamaba que es la virtud, donde se mezcla la mejor cabeza con el mejor corazón. Bueno, yo creo que un libro muy interesante, tal vez no el primero que se deba leer, es el de Leonidas Montes, es justamente se llama Adam Smith en contexto. Fue tu tesis doctoral o un libro que tú escribiste se publicó en 2004 en inglés. Es una obra muy citada a nivel mundial, por lo tanto estamos ante una obra de gran calibre y publicada en 2017 en castellano, por supuesto, pero mira, Adam Smith es quizás el pensador más riguroso que yo he leído. O sea, tú tomas La riqueza de las naciones, que es un libro muy, muy grueso, 900 o 1000 páginas, dependiendo de la edición, y tú ves desde la introducción que Smith escribe, él va estableciendo un orden, y lo va a seguir con una consecuencia extraordinaria. La verdad es que tal vez yo hoy día fue un poco injusto con Hayek diciendo que era un pensador contradictorio, porque tiene algunas contradicciones, como todo gran pensador, pero no así Adam Smith. La verdad es que es impresionante, parece un alemán razonando, es muy impresionante. Y la coherencia que hay entre la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones es muy importante, porque Adam Smith está hablando de dos cosas distintas. Uno es el intercambio con los cercanos, donde el principio de simpatía o empatía es vital, y después el segundo habla de los intercambios con personas que no conocemos. Por lo tanto, que no podemos tener simpatía y escasamente empatía. O sea, con un chino que exporta hoy día este pantalón, a lo mejor, yo no sé. ¿Cómo se organiza la sociedad para establecer intercambios que tengan ambos principios, el de cercanía y el de lejanía, que nos haga posible incrementar la división del trabajo, haciendo posible el intercambio con personas que no conocemos, ni simpatizamos, ni tenemos ninguna idea? Yo creo que es un contexto muy interesante, hay que ver las dos cosas.
que están juntas y que hablan de distintos puntos en las relaciones humanas que finalmente crean todo lo que es el bienestar, etc. Perfecto. Bueno, no le crean a Mauricio, mi libro no es tan entretenido. Yo no hablaba entretenido, pero yo aprendí muchísimo y creo que ya cuando uno quiere elaborar un poco más el conocimiento de Adam Smith, es un excelente libro. Perfecto. Así que gracias. No te disculpes, porque no tienes disculpa. Bueno, hasta aquí ha llegado esta conversación. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Leonidas. Y así como esta entrevista, podrán ver las demás entrevistas y los paneles del Gran Ágora en el canal de YouTube de nuestra fundación. Muchas gracias y hasta entonces.